Buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? Por acá, Fran, Yoda de Con Pasaporte. Somos argentinos y seguimos viajando a tiempo completo en nuestra casa con ruedas por Italia. Y como toda casa, hay que hacerle mantenimiento. Vamos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y menos mal que en nuestro caso Fran es súper manitas y sabe hacer de todo, plomería, electricidad, todo, porque nos ahorramos unos cuantos euros. Basta con comprar lo que necesitamos para cada obra que haya que hacer, que él se encarga. Así que paso número 1 para hacer cualquiera de estas modificaciones, se consigue en un Fran. Para darles un poco de contexto, les vamos a hablar un poco del sistema de agua que tenemos en un motorhome, que es bastante general esto, en este motorhome y en otros, ¿no? En nuestro caso tenemos un tanque de agua por acá, que si vamos del lado de adentro se encuentra debajo del asiento, de 100 litros. Así que sacamos la tapa, ponemos la manguera y cargamos 100 litros de agua. Y si vamos para atrás, tenemos este de backup, otro tanque de agua de otros 100 litros, que se encuentra debajo de lo que sería nuestro placar, que se ve por acá, ¿no? Este realmente nunca lo hemos usado, pero sabemos que si un día necesitamos irnos, no sé, a la naturaleza o hacer un viaje largo que requiera de 200 litros de agua, podemos cargar estos otros 100 litros. Bueno, ahí se llega a ver. Ese es nuestro tanque de aguas claras. Por acá tenemos el tanque de aguas negras y el tanque de aguas grises. Pero bueno, hoy nos importa aquel. Y ahora, del lado de adentro, este es el asiento del que les hablaba, así que si sacamos los almohadones, nos vamos a encontrar con el tanque de agua. Acá también tenemos los cinturones de seguridad que no vienen al caso para este video, pero bueno, están acá, pueden ir 2 personas más. Entonces, levantamos esta tapa y miren qué grande que es, o sea, este es nuestro tanque de agua. De hecho, nosotros podemos abrir esta tapa si en algún momento tuviéramos algún problema, no sé, con la parte de afuera, podemos hasta llenarlo por acá, o podemos tantear, si llegara a funcionar mal nuestro tablero, podemos abrir y ver cuánta cantidad de agua tenemos. Nosotros acá lo que tenemos es una derivación, la cual ahora está funcionando con este tanque, y si queremos usar el otro tanque, lo único que tenemos que hacer es mover la llave de paso para este lado. Ahora está funcionando solo con este. ¿Cómo se distribuye el agua? Bueno, del tanque pasa a la bomba y de la bomba va directamente a la canilla. En nuestro caso, canilla de la pileta de la cocina, canilla de la pileta del baño, que es la misma que la ducha, y también a lo que sería el inodoro para tirar la cadena. Y acá, una vez que abrimos la canilla, se enciende la bomba y ya tenemos agua. ¿Por qué se enciende? Bueno, porque hay demanda de presión. Entonces se enciende la bomba y larga el agua con ese buen impulso y flujo. Es muy diferente al circuito de agua que tenemos en casa, ya que dos cosas, o el agua viene de la red, o sea que ya viene bajo presión, o viene del tanque de agua que tenemos, suelen tener todas las casas arriba del techo. La gravedad hace su trabajo y hace que el agua en toda nuestra casa salga con un buen flujo de caudal, ¿no? Sí, a diferencia de acá, en este caso que le mostramos que nuestros tanques están básicamente a la altura del suelo. Uno de los problemas más grandes que tienen las autocaravanas es que, primero, no tienen un flujo constante de agua, y segundo, es que la bomba de agua es a 12 volt y es muy ruidosa, porque al encenderse genera un golpe de ariete que ahora se lo vamos a mostrar. ¿A qué llamamos golpe de ariete? El golpe de ariete es como la primera activación que hace la bomba. Eso genera como un impulso. Se llama golpe de ariete porque el impulso es muy fuerte. Lo voy a explicar muy fácil con esto. Un golpe de ariete es esto. Eso sería un golpe de ariete. ¿Cómo hacer que no exista ese golpe de ariete? Es hacer esto. Que el empuje sea mucho más suave. Y por ahí nos suele pasar que a la noche estamos durmiendo, se genera un vacío en la bomba de agua y se enciende sola un ratito, hace un ruido, y bueno, yo que estoy bastante atento a los ruidos y demás, eso me levanta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a abrir un cachito, les voy a mostrar cómo sale, que seguro va a salir con la presión de la bomba. A ver. Y ahí se escucha el ruido que se activa la bomba. O sea, apenas abrís, se activa la bomba. Y aparte, hace ruido, que no sé si se llega a escuchar por el sonido ambiente, pero imagínense que estamos de noche, no se escucha nada, o por ejemplo estamos en medio de la nada y hace ese ruido que ahora se lo voy a
se lo voy a hacer escuchar bien. Que es más molesto sobre todo cuando te estás bañando, porque te bañas, es flujo de agua constante, ¿no? Y es tu. Y vos sentís que le estás haciendo mal también, porque está trabajando todo el tiempo. Le voy a mostrar, la bomba está acá, debajo de la mesa, abajo de este sillón, tenemos acá la famosa bomba. Ahora ya va a encender el agua y se va a escuchar el ruido de la bomba. Bueno, ese es el ruido que hace siempre que la abrimos. Y con ustedes la solución. Tenemos acá nuestro queridísimo vaso de expansión que va después de la bomba, y ahora Fran nos va a explicar bien cómo funciona, para qué sirve, cuánto sale, etcétera. Bueno, básicamente lo que hace esto es actuar como un pulmón para nuestro circuito de agua, ya que funciona con aire comprimido y el agua de nuestro circuito, y lo que hace es básicamente generar un caudal continuo en nuestras canillas, ya que el diafragma almacena aire comprimido para estabilizar la presión del sistema de agua. Cuando el sistema está en reposo, la presión es estable, el aire comprimido mantiene el agua dentro del sistema, pero cuando abrimos una canilla y hay demanda de agua, la bomba eleva la presión y el agua empuja el diafragma comprimiendo el aire. Lo que va a hacer también es bajar un poco el golpe de ariete que genera la bomba cada vez que se activa. Así que eso va a cuidar muchísimo a la bomba y muchísimo al circuito. También lo que va a generar es que la bomba no se encienda cada vez que abrimos un poco la canilla. La caja no trajo nada más que esto y el manual de uso. Faltaban los acoples que van acá, que suelen venir los que vienen con el pico para poner la manguera, pero como yo tengo esa manguera azul que se mete a presión, lo que hice fue comprarles estos que van acá, y bueno, y es mucho más fácil para poner y sacar, porque va solamente a presión. Así que ahora vamos a iniciar con la instalación, que acá, como pueden ver, ya mencionó Joa, tenemos cómo va, tenemos por acá, no sé si va a ver, nuestro tanque de agua, tenemos nuestra bomba, acá va el vaso de expansión y bueno, después tenemos todo nuestro circuito de agua. Bueno, básicamente tengo que sacar esta parte del sillón, que la realidad es que ni la usamos, estamos como viendo si la vamos a eliminar del motorhome, porque esta parte es muy difícil de acceder, o sea, es muy difícil sentarse acá, así que después vamos a ver si esta está difícil de limpiar, como pueden ver. Y acá tenemos nuestra bomba. Prácticamente lo que yo quiero hacer es sacar la manguera de ahí, colocar, digamos, el vaso de expansión al lado, cortar un pedacito, hacer la unión entre bomba y vaso de expansión, y ese tubo que va hacia nuestro circuito de agua, ponerlo en el otro lado del vaso. Para esto no hace falta vaciar el tanque, simplemente apagamos la bomba, listo, y ya podemos sacar el acople. Obviamente que va a caer un poquito de agua, pero lo podemos sacar tranquilamente, que no va a perder, porque el diafragma de la bomba está cerrado. Vamos a meter un trapito. Che, es muy incómodo laburar acá, ¿eh? Vamos a meter un trapito acá, por si hay una pérdida que retorna. Se cayó un poco de agua, no importa. Lo importante es secar bien por la madera para que no se termine pudriendo, pero ya lo tenemos. Siempre algo se pierde por la presión de la cañería. Bueno, acá estoy teniendo un problemita, que es que no estoy teniendo tanto margen como me gustaría, o sea, no tengo tanto espacio, así que me parece que voy a tener que sacar esto, desarmarlo. Voy a tener que pasar la bomba un poquito más para la izquierda, total caño tengo de más, y bueno, y me va a dar más espacio para... Me molesta un poco porque bueno, ya están hechos los agujeros acá, pero bueno, quizás pueda poner el vaso de expansión en alguno de esos agujeros. Vamos a ver. No siempre es fácil. ¿Entendés algo de esto vos? Entiendo que mi marido se va a tener que poner a desarmar toda la casa para que esto pueda funcionar. Qué fiaca, pero es así, es como un Tetris todo, y de repente siempre hay que hacer cosas, y para hacer esas cosas hay que desarmar las que ya están hechas. Quilombo. A desarmar esto ahora. Lo que voy a hacer ahora es ajustar bien esto,
No le voy a poner teflón, no hay que ponerle teflón porque, bueno, es plástico y básicamente adentro, no sé si se llega a ver, tiene una arandela de goma, lo cual si esto está bien ajustado correctamente no tendría por qué perder. Acá arriba lo que tiene es un pico de auto, de bicicleta, en el cual le vamos a cargar nuestro aire comprimido. Tiene una precarga esto de 0,9 bar, que son 13 psi, y tiene una carga máxima que es de 8 bar y 116 psi. La bomba, la Surflow, tiene ahí una presión de corte de 30 psi, que son 2.1 bar. Y tiene una presión de trabajo, o sea, arranca cuando lee que está en 1.4. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, por unas cuestiones técnicas, dicen que tiene que tener una diferencia de 0.2 psi, así que esto que viene en 0,9 lo vamos a dejar en 1.2 para estar cerca del 1.4. Recién acabamos de sacar filtro, estaba lleno de porquería, así que nada, ahí lo limpiamos y limpié un poquito acá adentro y ahora tengo que sacar esta bomba. Lo que me llama la atención es que la pusieron sobre la madera del motorhome, que eso a mí no me gusta mucho, si bien acá tiene unos soportes de goma para que no vibre y no haga ruido. Me gustaría que, no sé, tenga otro soporte de madera, pero bueno, vamos a desmontarlo. Miren, todo esto es lo que tiene el filtro de agua. Por eso es muy importante de vez en cuando limpiar los tanques y controlar el agua que metemos adentro del motorhome. 3 días más tarde, bueno, básicamente lo que hice fue cortar unas maderitas que tenía ahí, tiradas por ahí, las atornillé, las siliconé y las coloqué. Ahora estoy dejando que se seque y bueno, eso obviamente le da un espesor y también va a hacer que vibre menos esta madera. Ahora lo que voy a hacer es cortar este pedazo de manguera, conectarlo acá a la salida y después con lo que me sobra hacerle la unión acá. ¿Alguien está en esta posición hace cuánto? Como 2 horas. Vas a seguir con tortícolis de ahí. Encima hace un calor acá adentro, no se imaginan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es chequear que esté a 0,9 y lo vamos a subir a 1,2 bar, como ya mencionamos anteriormente. Ahí conecté el compresor eléctrico. Ahí, como podemos ver, nos está marcando 0,5 bar. Vamos a llevarlo a 1,2. Ya terminamos con la instalación. Así quedó. Tuve que cambiar la varilla de arriba, la puse un poquito más abajo porque si no, no me cerraba la tapa por el pico del vaso de expansión, pero la verdad que quedó bastante bien. Ahora limpio ahí y ya estamos para cerrar. Pero vamos a hacer la prueba de fuego, que es esta. Vamos a probar abrir la canilla sin que se encienda la bomba, a ver cuánto tarda. Bueno, pero ¿la abro con toda o así tranca? Poquito, porque no tiene mucho litro. A ver, es verdad. Estamos cargando agua con botella para no ir hasta allá. Ahí. Claro, y antes era al toque, inmediato. Así que excelente. ¿Y la presión, a ver? A presión, vamos. Perfecto. Se nota mucho acá. O sea, la fuerza que tiene, como sale con más presión también el agua. Miren. Y esto le vamos a dar en modo ducha. O sea, uy, te bañas re lindo. Encima está fresquito, nos van a dar una ducha fresca. El inodoro también sale. El del inodoro hace ping y sale pero fuerte, de verdad. No le vamos a mostrar el inodoro porque no es agradable. Básicamente, así es un motorhome cuando uno está en obras, ¿no? Quilombo por allá, más quilombo por allá. Yo estoy trabajando afuera porque acá adentro no podría estar trabajando y encima hace un calor. En el futuro vamos a tener que resolver eso. Tema aire acondicionado, ojalá. Y esto para que lo tengan en cuenta, o sea, esto es una casa. Hay que hacerle mantenimiento, hay que comprarle cosas como si fuese una casa común y corriente. Nosotros hacemos todo esto para estar más tranquilos, para tener todo, digamos, en orden y todo lo más actualizado posible para no tener que tener problemas más adelante, ya sea con la bomba, las cañerías, luces y demás. Hay que decir algo, o sea, la van life no es tan cómoda como uno creería,
pero... no sé si uno creería, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de hacerla lo más cómoda posible. Entonces, que nunca tengamos que estar preocupándonos por la electricidad, de sí o sí tenemos que ir a enchufarnos a un camping, que eso nos genera una molestia y un tipo, qué pesado que es esto. Que el agua salga linda, entonces no decir, nos tenemos que bañar, qué gran problema que es, o lavar los platos, lo que sea, o sea, que salga con presión, que salga todo lindo. En el futuro, ojalá que un aire acondicionado nos salve del verano extremo, porque acá es como una casa de chapa, o sea, hace más calor que afuera, básicamente, cuando hace calor, y más frío que afuera cuando hace frío, pero la calefacción está ok. Así que, mientras uno pueda moldar su casa y dejarla lo más cómodo posible, yo creo que este estilo de vida es también más llevadero en el tiempo. Por ahí hay personas que se adaptan más o menos, pero en nuestro caso, para nosotros preferimos darle un cachito más de comodidad. Bueno, ahora me toca armar todo esto que está por acá y bueno, lo vamos a probar. Contamos en unos días cómo nos va con la bomba así, si vale la pena o no. La realidad es que por 30, 40 euros, yo creo que ya de por sí vale la pena, porque lo que estás haciendo es salvar tu circuito de agua, salvar las cañerías, salvar la bomba. La verdad que es una seguridad. Así que bueno, les contamos más adelante cómo va. Y después de 5 días de prueba, yo todo loco, obsesionado, controlando que no derrame ni una gota, porque la peor pesadilla, creo que de alguien que vive en autocaravana, es que haya alguna pérdida de agua. Eso te vuelve loco, porque hasta que no se repare pueden pasar millones de cosas. Se te pueden pudrir la madera, se te puede inundar, o sea, todo lo que ni lo quiero pensar. Así que ni hablemos del tema. Ahora les voy a mostrar cómo es que quedó. Nos estamos alumbrando con luces y todo, porque son las 10:15 de la noche, así que ya es de noche, es súper tarde, pero queríamos mostrarles esto porque nosotros recién estamos por terminar nuestro día, así que vengan. Primero esto, nada se armó, ahora les voy a contar yo bien por qué, pero si venimos por acá, abrimos y vemos cómo quedó nuestro circuito. Por suerte no hay ningún tipo de pérdida, ya lo estuvimos usando, nos bañamos 20 veces, lavamos los platos, todo. Ya nos movimos y demás y no hay pérdida. Hasta me sobró un pedacito de manguera que lo dejé acá por las dudas, pero por suerte está todo impecable. Resulta que este es el lugar en el que pasamos más tiempo, porque acá comemos, miramos series, trabajamos todo. Pero como esto estaba hecho en forma de L, quedaba un poco incómodo, porque la persona que estaba acá tenía que estar como con las piernas ahí, ¿no? Así que decidimos sacar la tabla que estaba ahí, sacar obviamente también el pedazo de almohadón que había, y la tabla se convirtió en estantes, que ahora se los vamos a mostrar porque fue un upgrade que le hicimos a los muebles de la casa. Y acá queda el lugar libre y cada uno puede poner las piernas donde corresponde y estar tranquilo. Bueno, teníamos ese pedazo de madera, otro pedazo de madera más, también original, digamos, del motorhome, y decidimos hacer estantes. Así que acá dividimos a la mitad, esto era toda una sola cosa entera, dividimos a la mitad y ahora tenemos 2 niveles acá y un solo nivel acá. Segunda división que hicimos. Bueno, ahora está todo hecho un chanchullo, ¿no? Pero acá básicamente nosotros ponemos toda la vajilla, vasos, platos, y como usamos todo de cerámica o de vidrio, era muy importante que cada cosa tuviera bien su espacio para que no se rompiera. Así que ahora es más espacioso y estamos más tranquilos. Últimos estantes se pusieron acá arriba y acá. Así que está todo dividido. Ahora obviamente llega el momento de que hay que ordenar, porque está todo así medio como rapidito metido. Pero bueno, ya les juro que esta autocaravana va a ser un lujo. Eso no es todo. Hoy fuimos al IKEA. Por primera vez desde que tenemos el motorhome fuimos a un IKEA, porque sabíamos que ahí nos íbamos a volver locos. Y compramos un juego de sábanas. Miren, elegí este diseño. Almohadas. Bueno, esta es la sábana de la parte de arriba. Un cubrecama que también funciona para meter adentro del acolchado de invierno, el plumón. Este que es para tapar la bacha de la pileta de la cocina. Me lo recomendó Flor de Bandeados y yo, miren, obediente fui a comprarlo. Y este que es un estante, hemos comprado de todo. Este que es un portacopas, también hemos comprado las copas. Hemos comprado este para secar los platos. Y este para separar los vasos, porque como les digo, tenemos todo de vidrio, que es muy importante que cada cosa, digamos,
esté bien separadita, bien protegida para que no se rompa. Ya les vamos a mostrar en algún próximo video todas las reformas que se vienen, porque esto no es todo lo que compramos, hemos comprado más cosas, porque vamos a reformar importantísimo el garage de esta casa y para eso hemos comprado otras cosas que están guardadas en el garage. Pero va a venir en un próximo video, nos vamos a tener que poner a trabajar con toda y se los vamos a mostrar. Así que se nos suscriben, comentan, le dan like, lo comparten y nos siguen en nuestras redes sociales que compartimos nuestro día a día y nos vemos haciendo un bricolage en el próximo video.